¿Cómo están? De nuevo con ustedes. Seguimos con nuestros podcasts en salida, tratando de descubrir qué significa eso de ser una iglesia en salida. Esa expresión del Papa Francisco que, como decíamos en un podcast anterior, es evangélica, porque Jesús dijo, vayan a todos los pueblos a anunciar la buena noticia, etcétera, etcétera. Pues por lo tanto no es algo nuevo, ha sido algo esencial en la vida del cristiano, en la vida del católico, en la vida del discípulo de Jesucristo. Y hoy tengo un invitado especial, Francisco Hostos, el padre Francisco Hostos, Paco le dicen. Paco es un sacerdote de la Congregación de los Padres Blancos, misioneros en África. Él ya nos hablará cómo él vivió desde su juventud ese llamado de Cristo a ser iglesia en salida, ¿ok? Y es de Marbella. Estoy aprovechando que estoy por aquí por Marbella, ya me he aprovechado de unos cuantos en Marbella para nuestro programa. Él nos va a hablar pues un poco también cómo está viviendo él y cómo vivió desde la juventud ese estar en salida. Paco, bienvenido. Bueno, lo que queremos es eso, que tú nos converses y nos hables acerca de esa experiencia tuya tan especial, porque no es una experiencia cualquiera, no es estar en una parroquia en Europa, es estar en un país distinto, con un lenguaje distinto, con costumbres distintas, con comida distinta, es decir, con muchas cosas. Y sin embargo tú sentiste ese llamado y te has constituido un misionero en salida. Cuéntanos un poquito eso de tu vida. Pues sí, yo creo que desde la juventud he tenido una serie de testimonios de cómo vivir a Jesucristo y vivirlo en salida. El primer testimonio era de mi padre, cuando yo era joven, de 10, 15, 20, 16 años. Mi padre, con mi madre, vivíamos los 5 hijos, los 5 hermanos, y normalmente comíamos juntos los 7. Había 2 cosas que me llamó la atención. Mi padre le decía a mi madre, Margarita, cuando tú invitas a alguien, o yo, pues se prepara para los que van a venir, pero si no, se prepara para 7. No hay que preparar más de lo que vamos a consumir, porque hay muchas personas que no tienen ni siquiera para alimentarse dignamente, y no es buen cristiano el que después tira la basura. Y tampoco se le debe de dar las sobras a los pobres, sino a los necesitados, privándonos nosotros de algo. Entonces, mi padre realizaba eso. Llegaba a casa, nos sentábamos, rezábamos y decía empezar a comer, y él cada día, al mediodía, tomaba uno de los platos sin saber a qué correspondía, podría ser el principal como una ensalada, y lo llevaba a una familia necesitada. Salía, iba a llevar esa comida, que era también el maná de Dios, a alguien necesitado, privándolo a nosotros, no dándole de sobras. Eso es muy importante. Después yo fui madurando y al terminar el bachiller, la secundaria, pues fui descubriendo que Jesús me llamaba. Y el párroco pues me ayudó a concretizar ese llamado. Y yo decía, digo, pero yo no quiero ser un sacerdote normal de aquí, de parroquia, que aquí ya está todo muy cubierto. Hoy día está menos cubierto, hay más crisis vocacional, pero en aquel entonces había mucho. Entonces yo quería ir hacia los que todavía no conocían a Jesús, esa inclinación a la misión. Y no sé por qué, pues África me llamaba mucho la atención, con lo cual me fui orientando y el Señor pues me llevó a ese continente. Y en ese continente pues estábamos continuamente en salida, porque por falta de sacerdotes, en cada misión pues había que cubrir muchos pueblos y había que ir continuamente para celebrar los sacramentos, celebrar los diferentes catequesis con la gente, los catequistas y tal y cual. Entonces eso hacía que me fui acostumbrando a vivir cada sacramento de una manera muy particular. Por ejemplo, bodas, pues llega a un pueblo donde desde hace 2 meses no ha estado, pues no viene uno a casar, una pareja a casarse, vienen 3, 4, 5, 8 parejas. El sacramento de la reconciliación, pues vienen a confesarse mucha gente.
La Eucaristía se vive de una manera muy participativa, pero todo eso que se vive en iglesia es también de salida, porque cada bautizado allí se toma muy en serio esa labor de evangelización por el testimonio hacia los otros que están más alejados. Y está creciendo la iglesia en África a un ritmo increíble, porque los cristianos, los bautizados, Exacto. se han tomado muy en serio que Dios no nos da los dones suyos, los sacramentos y otras cosas, para disfrutarlos nosotros, sino para sacarlo hacia los demás, para comunicarlo a los demás. Y los primeros que tienen que ir hacia los demás, porque no son los otros los que tienen que venir a nosotros, somos nosotros los que tenemos que salir hacia exactamente. Ellos. Y lo entienden muy bien los bautizados entonces en África. Sí. ¿No? Hay todo el mundo a la edad que sea, desde pequeñines, con los quisitos, que era los mártires de Uganda, el pequeñín, los Anuarite, que la mataron los Simba en el Congo en 1964, y cada el Bacanya, que lo maltrataba mucho un colono belga, que no creía en Cristo, y como él llevaba el rosario al cuello, pues lo flagelaba y tal y cual. Pues todo eso han ido creando movimientos que corresponden a diferentes edades e incluso para las edades adultas. Y el cometido de todos esos organismos, de esos grupos religiosos, es el de vivir ellos esa espiritualidad, pero que les sirve para la salida, para ir hacia los demás. No quedarse en ellos. Aquí también tenemos grupos, que si las hermandades, que si el rocío, y están muy bien. Quizás le falte la salida. La proyección hacia misionera, afuera. Ir hacia los demás. Y sobre todo, que la iglesia no sea un vivir tú para ti, yo me lo como y es para mí, sino que es yo me alimento para tener energías de alimentar a otros. Está bien. ¿Y cómo es la vida, por ejemplo, de un misionero en concreto tú, pues, porque tú has sido, me imagino, ahorita tienes un puesto importante dentro de la congregación, pero has sido sacerdote allí? Toda la vida he estado, bueno, ya llevo 51 años allí, así que en 51 años, desde 1973 que me fui al 2024, 51 años ha habido de todo. Y la vida del misionero, a mí es lo que más me gusta, es que no es monótona, porque no es un hacer siempre lo mismo, puesto que es una vida, y la vida no se repite, va creciendo, va cambiando, y entonces, bueno, pues hay días que son más parecidos, pero no tiene esa rutina que es lo que muchas veces nos cansa. Y si hiciéramos cosas nuevas, si tuviéramos esa salida hacia los demás, porque cuando se vive para ti, la costumbre te mata. Exacto. Pero cuando vives para los demás, entonces estás siempre con ilusión, con ganas de hacer cosas nuevas, inventando, eres creativo. Pero no es que tú seas creativo, es Dios el que te hace creativo para que realice la misión que se ha confiado. Fíjate la cantidad de cosas que hizo Jesús en 3 años. Sí. Más creativo que... Más puede ser. Pues, así es que hay que ir, y hay que ir a donde están las personas. Y especialmente los que más sufren, los que más necesidades tienen, los que más te necesitan, y hay que estar con ellos, no para hacer las cosas que ellos tienen que hacer, pero para darle ese ánimo, ese coraje, esa valentía para enfrentarse y en iglesia intentar dar soluciones a los problemas que ellos tienen. Me imagino que tendrás alguna por ahí anécdota, te acuerdes de alguna cosa especial. Una cualquiera que nos recree un poco lo que significa eso, ser un misionero en África, en una cultura distinta de la que tú tenías desde pequeño. Bueno, hay una cosa que nosotros hacemos, aunque a todos los pueblos vamos algunas veces más, pero a todos los pueblos vamos en 3 ocasiones al año. Por ejemplo, en Laibo, donde yo pasé 14 años, pues teníamos 105 pueblos. Wow. Y entonces, con motivo de las Navidades, en tiempo de Adviento y después de las Navidades, con motivo de Cuaresma y Pascua de Resurrección, y con motivo de la Asunción de la Virgen María,
programábamos las visitas durmiendo en cada pueblo. Si el pueblo era más grande, nos quedábamos 2 o 3 días, si era pequeñito, nos quedábamos un día y tal. Y entonces eso es una experiencia preciosa, porque la gente allí no viven en pueblos, le llamábamos comunidades, pero la gente vive cada uno con su campo, con sus animales, y cuando va el misionero a la capilla de su pueblo, que ellos la han construido en paja y barro y palos, y la casa del sacerdote, que es igual, una choza, pues ellos vienen de todos sus diferentes casas, y ese día o los 2 o los 3 días están allí. Y la cosa empieza con las cosas serias, que sí, los saludos, las visitas a las escuelas, ver los catecúmenos, porque la iglesia que va creciendo tiene todo el catecumenado a nivel de juventud, como también de personas más mayores. Después se confiesan, después viene la misa, después ya vienen los diferentes problemas, que son muy particulares, muy bonitos. Cada uno viene con el problema que le corresponda, y tal, se intenta dar una solución, y después ya, cuando se ha terminado, que está uno muerto de hambre, es cuando vienen las mujeres de diferentes casas que vienen con unos cestos y traen las comidas, que prácticamente todos han preparado lo mismo, pero claro, es que si allí hay 600 personas, comen las 600 personas y duermen las 600 personas. Y entonces, para decir al sacerdote que no está solo, porque claro, la casa del sacerdote está aquí y las otras están en diferentes lugares, no lo van a dejar solo. Entonces, tienen que estar allí hablando, encienden el fuego, se ponen alrededor del fuego, y el sacerdote en un momento dice, bueno, hasta mañana, que yo me voy a dormir, hasta mañana si Dios quiere, y se va a dormir, pero ellos no se van a dormir, ellos se ponen a hablar, se ponen a reír, los jóvenes se ponen con el tantán a hacer ruido, y yo llegué a acostumbrarme a dormirme, aunque estuvieran con el tantán al lado de mi oreja. Está bien, está bonito eso. Una costumbre muy bonita. Decías que en Adviento, ¿y qué otros tiempos? Dijiste 3 tiempos. O sea, Adviento, para Navidad, Semana Santa, que toma el Cuaresma y Pascua. Exacto. Porque, claro, normalmente en cada misión hay una comunidad de 3. El cardenal Carlos Lavilleri, que fue nuestro fundador, puso como que teníamos que tener la norma de ser comunidades mínimos de 3 internacionales e interraciales. Por ejemplo, yo he estado en Bunia, en la comunidad, éramos 5, de 3 continentes y de 5 países diferentes. Uno de la India, otro de Burkina Faso, otro de Ghana, otro de Togo, y el que habla español, que yo digo español, y ellos dicen, no, el obispo dice, no, tú no eres ni español ni blanco, tú eres más negro que nosotros. Está bueno el asunto, está bueno. Entonces con ellos... Exacto, entonces vivimos en comunidades y claro, 3 o 4 para tantas cosas, pues... Se dividen el trabajo entre... Nos dividimos, normalmente todas las semanas tenemos el consejo de comunidad, donde se ven las cosas que funcionan, las que no funcionan, las de programar, pero cada uno tiene una actividad distinta, particular. Sí. ¿Okay? Yo ahora pues me encargo como provincial de Lituri, pero llevo también la Universidad del Lago Alberto, UNILAC, que si entra en Google y pone UNILAC, Universidad del Lago Alberto, verá. Es una obra que, gracias a Dios, yo pude realizar con la ayuda de otros de aquí de España. Como fui 11 años ecónomo general de la diócesis, pues me llaman también para cuestiones de proyecto, para consultarme y tal y cual. Llevo yo también, soy responsable de un orfanato en Logo, con niños abandonados o que las madres han fallecido y eran niños que venían de madres violadas, porque estamos en zonas de guerrillas, y entonces normalmente el estatus de huérfano no existe allá en África, porque la familia no es
la reducida padre, madre, hijo, sino toda la familia biológica, con los tíos, los primos y tal. Pero claro, debido a las guerras, las mujeres como los hombres pues se tienen que desplazar, los guerrilleros como los militares y tal violan a muchas personas, lo emplean como arma de guerra, y entonces pues son mujeres que no han tenido las consultaciones prenatales, llega el momento del parto y se presentan dificultades y algunas pues mueren, y entonces pues nos encontrábamos, puesto que nadie de la familia aparecía, que las monjas, que son las que llevan las maternidades en todas las misiones, pues tenían en todos los conventos a niños y niñas. Y entonces con el obispo Marcel Utembi pues dijimos hay que hacer algo. Ya le preguntamos a la superiora general, que nos dijo que ella podría dar una comunidad si nosotros construíamos un hogar para ellos. Lo hicimos y está ya funcionando muy bien. Incluso hoy día tengo ya una de las primeras chicas que entró allí, que va a cumplir ahora 20 años y que está estudiando en nuestra Universidad del Lago Alberto, tercero de Ciencias Económicas. Ah, qué bueno, mira, es una experiencia bien bonita. Háblanos ya un poquito para ir terminando sobre la congregación, quién la fundó, Pues dónde sí. están ustedes, Sí, cuál es el carisma propio la fundó en 1964 el cardenal Carlos Lavilleri, que era oriundo de Bayona, el País Vasco francés, y que estaba de cardinal en Argel. Y él, viendo que el continente africano pues no estaba evangelizado, sobre todo en su interior. Las costas sí, en el siglo XV habían tenido ya contacto con misioneros que iban bordeando África para ir hacia India, pero el interior no. Entonces creó la orden de los padres blancos y las hermanas blancas, misioneras de África y misioneros de África. Y puso como norma eso, comunidades de mínimo 3, interraciales, intercontinentales, para llevar lo esencial del Evangelio y no lo accesorio, las costumbres propias que son buenas para cada lugar, pero no para exportar a otros pueblos. Exactamente. Entonces creó esta congregación. Las primeras comunidades de misioneros que mandó hacia el centro de África, las dos primeras, los tuareg, las eliminaron, no llegaron nunca a destinos, pero poco a poco ya sí comenzaron a ir, se organizaron de otra manera, comenzaron a ir. Y entonces ya no eran los tuareg los que se encargaban de eliminarlos, era la malaria, Sí. las fiebres palúdicas. Exacto. Hasta que ya se descubrió la quinina y ya y tal y cual. O sea que tuvimos muchas primeras caravanas de misioneros que fallecieron jóvenes con 33, 35, 40 años. Era la edad. Yo ahora cumplo 75 y estoy más joven que ellos, los jóvenes que tuvieron menos suerte que yo. Entonces, es una congregación destinada a África y al mundo africano. Hoy día hay muchos africanos que debido a las dictaduras, debido a las guerras, a las faltas de trabajo, a otras muchas cosas, están dejando su continente para venirse a Europa o a América del Norte. Yo pienso que esa inmigración es buena y necesaria, pero no en la forma en la que se está haciendo. Tendría que estar organizada. Y orquestada y que, para que vengan dignamente y sin arriesgarse tontamente la vida. Entonces, como los misioneros no estamos para la tierra, sino para las personas, pues hay que estar ahí donde están las personas. Con lo cual, además de estar en casi todos los países, empezando ya por el norte, estamos en Marruecos, en Tánger, estamos en Túnez y en Argelia, tuvimos un tiempo en Libia, ahora no estamos, con todo lo que hubo, y después Sudán, Sudán del Sur, etcétera, hasta Sudáfrica. Estamos en unos 30 y tantos países de África, pero estamos también con comunidades en el continente europeo. Concretamente aquí en España, el obispo de Almería nos pidió hace más de 30 años una comunidad que está basada en Roquetas del Mar, pero que está en contacto con todos los pueblos de la diócesis de Almería, y entonces están trabajando, es un trabajo muy bonito entre el clero diocesano local,
y los misioneros. Hay por lo menos 2 africanos, 2 españoles y uno de no sé dónde. Y están ahí haciendo una labor de integración, que no haya guetos, que no haya católicos blancos y católicos negros, Negro, exacto. que en la misma parroquia, cada uno con sus particularidades, sea atendido, pero que todos conviven en una misma casa, la casa de Dios. Ah, bueno, muy interesante. Bueno, gracias Paco, Dios te pague, porque yo creo que quedó claro qué significa ser una iglesia en salida, no solamente en las propias parroquias, que como decíamos en podcasts anteriores, había que salir en la parroquia, no se puede quedar entre las 4 paredes de un templo, sino que también tenemos experiencias tan bonitas como la de Paco, de ser iglesia en salida en otros continentes, con otras culturas, con otras, aún religiones, porque no todos son católicos y tienen que enfrentarse ustedes a todas esas cosas. Y todo esto que hoy Paco nos ha explicado, espero que esto nos permita seguir aclarando más todavía lo que queremos aclarar, qué es una iglesia en salida, cómo se vive una iglesia en salida. Dios le pague, nos vemos en la próxima edición.